Bienvenidos a Zona de Ingeniería. ¿Sabías que una de las principales áreas en las que se puede desarrollar un ingeniero industrial es aplicando la metodología Lean Six Sigma? ¿Pero qué es Lean Six Sigma? ¿Qué es un Black Belt? ¿Y por qué es importante para la mejora de la rentabilidad y productividad de las organizaciones? En este nuevo podcast de Zona de Ingeniería, entrevistamos al Dr. Rafael Lara Hernández, quien está certificado como Black Belt Lean Six Sigma por parte del Lean Six Sigma Institute, y nos aclara dudas sobre esta metodología. El Dr. Lara es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional por parte del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana, con una maestría en Administración y, por supuesto, es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Morelia. Además, entre su formación, cuenta con un diplomado en energías renovables por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña, así como estudios en economía y cultura china por parte de la Universidad de Zhejiang, entre otros. Entre sus muchos logros se puede mencionar que ha sido presidente del Foro del Colegio de Profesionistas de Michoacán y presidente del Colegio de Ingenieros Industriales del Estado de Michoacán. Así que te invito a quedarte y escuchar esta interesante entrevista que te puede servir para entender más sobre la metodología Lean Six Sigma. Hola, buenas noches amigos de Escuchatec del Tecnológico de Iztapalapa. Estamos en un podcast más de Zona de Ingeniería. Esta vez tenemos un invitado especial, el doctor Rafael Lara Hernández, quien tiene certificación en Black Belt de Six Sigma y que nos acompaña el día de hoy para platicarnos un poquito de este tema que sabemos que es de tendencia y es muy importante en el área de ingeniería industrial. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. También contamos con la participación de Carlos Abascal Tamayo, quien es docente de la carrera de ingeniería industrial, y Juan Manuel, quien es estudiante de la carrera de ingeniería industrial. Y bueno, pasando ya a platicar de este tema tan interesante, bueno, comenzamos. Como primera pregunta tenemos para darle un poco de contexto a las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando, ¿qué es un Black Belt y qué, pues como en esencia, qué papel desarrolla y cuál es su función? ¿Cuáles son las principales como características de un Black Belt? Ok, bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la invitación y contestando tu pregunta, un Black Belt es un profesional que tiene conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar e implementar mejora de procesos utilizando los principios, metodologías y herramientas de Six Sigma y de Lean. Que Lean, bueno, procede del sistema de producción Toyota y que ha sido una adecuación acá en Occidente de todos los procesos que llevan en Japón. ¿Qué se necesita para hacer un Black Belt? Y nos damos más o menos cuenta de qué es, ¿no? Primero es una persona que conoce, porque se capacitó, tomó cursos, diplomados y demás sobre las metodologías, herramientas, técnicas y demás. Se evaluó, tomó un examen para demostrar que lo que aprendió en esos cursos lo sabe, lo domina y lo ha aplicado, ¿no? Que es lo más importante. Y que ha demostrado que efectivamente todo ese bagaje de conocimientos, habilidades y destrezas, pues las puede poner en práctica para desarrollar proyectos de mejora. Eso diríamos que sería un Black Belt que ha pasado por un proceso de evaluación y de certificación para poder, pues ahora sí que liderar este tipo de proyectos en las organizaciones. Ok, y ahora un poco aunado a esta pregunta anterior, para los que no manejen tanto pues el concepto, ¿qué es Lean Six Sigma? Para los que no lo sepan. Bueno, como lo comentábamos, Lean Six Sigma son técnicas, metodologías y herramientas para mejorar los procesos que pueden ser industriales o procesos de operación para lo que son las empresas comerciales y de servicios, y que sirven en dos vertientes principales. Trabajar con la metodología de Six Sigma significa que estamos buscando la eficacia, es decir, el cumplimiento de las especificaciones puestas por el cliente para un producto o servicio, y manejar las herramientas y los conceptos de Lean sirve para lograr la eficiencia, es decir, aprovechar de mejor manera los recursos disponibles. Por lo tanto, estas dos metodologías buscan eficiencia y eficacia, lo que
finalmente enmarcará pues ahora sí que la rentabilidad de una organización y el poder cumplir con los criterios de calidad que marca el cliente a una organización. Ok, ahora vamos a hacer unas preguntas relacionadas más un poco, hablando desde su experiencia. ¿Cómo se relacionó con Lean Six Sigma por primera vez? Bueno, yo tengo dos experiencias diferentes. Primero, yo trabajé en la industria textil he trabajado muchos años y trabajando en una planta de telas en el estado de Guanajuato, es que nos cruzamos por primera vez con lo que fue Lean en una consultoría que contrató a la organización y que, bueno, pues tuvimos la fortuna de liderar los procesos de cambio y de mejora al interior de la organización, y que, bueno, pues nos dieron resultados para que esta empresa pudiera reducir un buen margen de todos sus desperdicios y alcanzar niveles de eficiencia mayores a los que tenía. Y ahí fue la primera incursión que tuve, fue en el año 2005, si no mal recuerdo. En el 2005 empezamos a trabajar todas estas herramientas. Obviamente fuimos toda la organización, varios compañeros de diferentes áreas, y tuve el privilegio de ser uno de los líderes quienes pudimos ahí empujar la metodología de Lean. Posteriormente, en el año 2007, me enrolo en un diplomado que se daba por primera vez en la región Michoacán, Guanajuato, y bueno, como invitado con varios estudiantes del Tecnológico de Morelia y algunos profesores, tuvimos la oportunidad de tomar este diplomado y empezar conociendo todo lo que era la metodología de Six Sigma, y trabajando algunos proyectos por allí con algunos estudiantes que nos permitieron hacer estas aplicaciones. Entonces, más o menos tenemos más de 15 años involucrados en estas metodologías, y posteriormente fue hasta el año 2007 cuando decidimos empezar a certificarnos, después de haber trabajado diferentes proyectos en diferentes empresas y diferentes giros, y dijimos, bueno, es el momento para ver si lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho nos permite alcanzar la certificación, y bueno, pues la logramos. Ok, ahora, ¿qué lo motivó a convertirse en un Black Belt? Bueno, primero, toda vez de que habíamos empezado a trabajar con grupos de estudiantes en el Tecnológico de Morelia, y habernos dado cuenta que era una de las tendencias que tenían las empresas, y que los resultados que estábamos dando con los estudiantes y un servidor en la aplicación de estas herramientas, pues requerían también el tener el aval de los conocimientos, ¿no? No era solamente decir nos estamos capacitando y estamos leyendo libros y estamos dando cursos, sino que creemos que tenemos que ser evaluados toda vez de que es el primer principio de la mejora, ¿no? Si no se evalúa, no se controla, y si no se controla, no se mejora. Entonces dijimos, bueno, pues ya estamos listos para compararnos, para evaluarnos y para ver si es cierto que lo que sabemos y lo que aplicamos lo tenemos bien manejado, y un tercero nos puede avalar y someternos a estos modelos de competencias que nos permitan saber si tenemos esos conocimientos, habilidades y destrezas, ¿no? Así de que ese fue por una parte, uno de los motivadores para empezarnos a certificar. Pero la otra es que también hoy en día, pues más allá de solamente tener un título académico, o de tener una gran cantidad de cursos, o de tener un gran currículum, necesitamos también pues demostrar que lo que hacemos sirve para algo, ¿no? Y que da resultados. Y la certificación precisamente es eso, ¿no? Hay que evidenciar que hemos realizado proyectos y que esos proyectos han alcanzado las mejoras propuestas y que son avaladas por una empresa, por una organización en la cual hemos desarrollado un proyecto
y que bueno, que son ellos quienes están avalando que efectivamente pues tenemos esas capacidades y todo lo que decimos que somos y todo lo que decimos que hacemos no solamente se ve reflejado en papel, sino se ve reflejado en hechos y en resultados que son avalados por un tercero. Ahora, usted que nos cuenta que ya lleva más de 15 años en esto de Lean Six Sigma, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa? Bueno, he tenido bastantes, sin embargo, debo de platicarles que empezamos en el año 2010 a trabajar con los jóvenes. Tuve una estancia en el extranjero, me reincorporé nuevamente al tecnológico en el 2009 y en el 2010 empezamos a crear grupos de estudiantes para poder desarrollar proyectos de mejora en las organizaciones. Y afortunadamente con la ayuda de amigos, colegas en los tecnológicos del país, pudimos empezar a participar en proyectos de mejora en empresas transnacionales. No diré el nombre para no comprometer a nadie, pero este tipo de proyectos eran concursos donde había que demostrar que efectivamente los estudiantes particularmente podían implementar todas estas herramientas y metodologías y dar resultados con ellos. Entonces, la estrategia que seguimos fue capacitar al interior del tecnológico, formar estos grupos y promoverlos, asesorarlos y acompañarlos en lo que eran los proyectos de mejora. Así estuvimos recorriendo durante muchos años muchas empresas que ya nos iban invitando y en otras que podíamos ir a ofrecerles el participar con ellos. Y obtuvimos muchos resultados sobresalientes que fueron más de los estudiantes. Pero creo que uno en particular que fue interesante fue una empresa que nos abrió por primera vez las puertas y que nos decía, ok, aquí está, ven y dime tú qué pueden hacer, tráete a tus estudiantes. Y estuvimos ahí trabajando con ellos una semana, nosotros definiendo el problema que tenían y el proyecto. Y acompañando a los estudiantes para que pudieran hacerlo. Estuve 15 días, si no mal recuerdo, en una estancia con los chicos. Definimos problema, trazamos la estrategia del proyecto, los dejamos que ellos aprendieran, porque es finalmente la intención no es solamente que nosotros que estamos acompañándolos o coachándolos a ellos aprendamos y hagamos las cosas, sino que ellos también aprendan, ¿no? Entonces, en una estrategia de ganar, gana la empresa, ganan los estudiantes, gana la institución y ganamos los profesores involucrados. Bueno, pues desarrollamos un proyecto que nos permitió en primera generar grandes ahorros para la empresa, una empresa transnacional de alta tecnología, y que nuestros propios estudiantes se quedaran a liderar este tipo de proyectos y que la propia empresa reconociera no solo el trabajo, sino que efectivamente estas herramientas técnicas, metodologías y demás podían ser adaptadas y adoptadas por ellos en su empresa, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista académico fue una gran experiencia para todos y demás. Y por otra parte, como consultor, que hemos trabajado con varias empresas, ahí sí directamente haciendo los proyectos y desarrollándolos al interior con ellos, pues han sido sin duda el poder transformar a una organización para que pueda pues ver beneficios tangibles de la aplicación, y no porque los haga el consultor o el capacitador, sino porque la gente empieza a aprender, empieza a tener propuestas que caben dentro del plan de trabajo y que empiezan a dar resultados, ¿no? Entonces, lograr que la gente se emocione, lograr que la gente proponga y lograr que la gente de piso vea que sus propuestas están generando mejoras, pues es de las mejores experiencias que hemos tenido en este ambiente. Más allá de haber aprendido o de estar certificado, además, es cómo hacemos que la gente por sí misma se involucre en estos procesos de mejora, sus ideas y sus conocimientos se vean aplicados y den resultados, ¿no? Yo creo que esas son de las mejores experiencias que te puedo platicar. El punto número 3,
preguntándole a usted, doctor, ¿qué metodologías de Lean Six Sigma son las que más utiliza a menudo? Y Bueno, te diría que Six Sigma es una metodología, tiene su propia metodología y es la que más utilizamos, que es el DMAIC, ¿no? La definición, medición, análisis, mejora y control, o si es de primera vez para diseñar un proyecto, pues la metodología DMAIC aplicada a diseño, ¿no? Entonces, en todos los proyectos siempre tendríamos que aplicar este tipo de metodologías. Lean utiliza otras metodologías como es el A3 o como es el 8D para la definición de problemas, pero lo cierto es que se ha venido universalizando y han venido coincidiendo un poquito estas dos enfoques, Lean y Six Sigma, y se basan fundamentalmente en la metodología de DMAIC y en todas las herramientas que se deriven tanto de Lean como de Six Sigma, ¿no? Y básicamente decir que Six Sigma tiene su fundamento en la estadística y de ahí que el manejar herramientas, ahí sí serían las herramientas y técnicas estadísticas, no solo las básicas, sino las avanzadas, pues son parte de quien quiera involucrarse en este tipo de metodologías o de herramientas, pero que son base también y estructura y yo le digo que es columna vertebral del ingeniero industrial, ¿no? O sea, poder manejar sí las estadísticas básicas, pero también las estadísticas avanzadas, ¿no? Porque finalmente los ingenieros industriales se van a encontrar con la probabilidad, con la estadística inferencial, con el control estadístico, con la simulación, con los procesos de robustez de los procesos, con la optimización y con todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones en función de datos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sería lo que más hay que meterse a estudiar o adquirir y aprender, ¿no? Y que más se utiliza. Ok, muy interesante. Ahora va la parte de ¿cómo ha visto que el Lean Six Sigma ha ayudado pues a reducir costos y a mejorar la calidad en las empresas desde su experiencia, para las organizaciones para las que ha trabajado? Regreso a lo mismo, los proyectos que se trabajan desde el punto de vista Six Sigma tienen que ver con casos de negocio y igual todos los proyectos que hagas desde el enfoque de Lean tienen que ver con la eficiencia y con la liquidez que debe de haber en los negocios, ¿no? Entonces, si tú planteas un proyecto que no tiene un impacto básico en la reducción de costos o en la maximización de la venta de los productos, es decir, que no impacta directamente en la calidad y por eso el cliente lo paga y eso genera el ciclo de la liquidez del flujo del flujo de efectivo, pues no lo hagas. O sea, la verdad es que no tiene mucho caso que hagas un proyecto que es nada más para mejorar el espacio que nos pidió el supervisor y que no va a impactar ni en una reducción de costo ni en una maximización de satisfacción del cliente para el pago o para la compra del producto, ¿no? Entonces, lo primero que se plantean siempre en estos proyectos es que efectivamente se defina el caso de negocio y se defina en términos de impacto financiero cuánto cuesta el proyecto y cuál es el beneficio que va a generar el proyecto, ¿no? Si no está definido y no es visible para la organización y no es alcanzable para el propio proyecto, yo le digo a mis alumnos, pues entonces retírate lo más que puedas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque es un proyecto que no tiene razón de ser y que no te van a autorizar, ¿no? Entonces, lo primero es evidenciar cuál es el problema, cuánto cuesta ese problema y el resolverlo, qué beneficio va a tener y hacia dónde está ese beneficio, ¿no? Y todo poderlo cuantificar en términos de dinero, porque finalmente el lenguaje que habla la empresa pues es el término económico, ¿no? Si no es rentable, no. Sí, pues es necesario que le retribuya a la organización, ¿no? Que como un beneficio cuantificable, ¿no?
qué es lo que se va a hacer, porque pues, es lo que se busca, una mejora. Es correcto, aunque otra vez, ese es el principal foco del proyecto. Debo decirte que uno de los proyectos que hicimos, que aparte siempre me ha generado mucha satisfacción con un alumno, fue un proyecto que el mayor impacto estuvo no solo en lo económico, sino en la parte ambiental, ¿no? El reducir volúmenes de uso de agua, el reducir el impacto de los contaminantes de esta agua por detergentes, y que eso lo pudiéramos valorizar en términos económicos, es decir, ahorramos tantos litros de agua y esos tantos litros de agua representan tanto en dinero, pero también tanto en beneficios de la sociedad, y logramos reducir el impacto de los detergentes en las aguas grises que se están vertiendo, y eso representa tanto en dinero, sí, pero también tanto en beneficio para la sociedad. Han sido de los proyectos pues más importantes que hemos desarrollado con un enfoque diferente, ¿no? Si lo reorientamos no solo al beneficio económico para la organización, sino también el impacto que puede tener en el medio ambiente y en la sociedad, ¿no? Sí, más por cómo se van adaptando, ¿no? Ya todas las empresas a ser más limpias y pues mejorar sus procesos para evitar pues dañar el medio ambiente. Y ahora, como última pregunta, ¿qué ha sido la más desafiante al momento de tener que aplicar pues Lean Six Sigma en proyectos un poco más complejos? Convencer a la gente. Convencer a la gente es el principal problema, ¿no? O sea, si tú lees en internet o si alguien se mete a hacer alguna búsqueda ahí en internet y le pone Lean o le pone Six Sigma, pues va a encontrar miles de casos, miles de conceptos, muchos consultores, y todos te van a decir cuáles son los beneficios, ¿no? De ahí a que puedas convencer a alguien ya en hacer un proyecto, involucrarlo en un proyecto y que lo quieran seguir, está bien complejo. Ese es el mayor reto, ¿no? Sí, pues como nos había mencionado hace rato, ¿no? El moverle su zona de confort a las organizaciones luego es lo más complicado. Sí, pero a quien tienes que convencer es a quien dirige la organización. Y en un grueso de empresas donde más del 80% son pequeñas y medianas empresas, con quienes las dirigen, que pueden tener buenas intenciones y que toda la vida lo han hecho así y que así les ha dado resultados, el convencerlos de que tú traes una propuesta, una metodología y que puedes hacerlo diferente para que le vaya mejor, para mejorar los resultados que ha tenido, es bien complicado. O sea, no hay que convencer a la gente la convences cuando tienes el apoyo de la dirección o de quienes mandan. Por lo tanto, convencer a la cabeza es lo complejo, ¿no? Y de ahí convencer después a quienes están al frente de la producción o de las operaciones, porque llegaron ahí, tienen años y tú no les vas a enseñar nada, o ellos creen que no les vas a enseñar nada. Entonces se vuelve todavía más complejo. Y después bajar a la parte operativa, y en la parte operativa decirle a la gente que haciéndolo diferente puede mejorar, se vuelve todavía más complejo. O sea, la complejidad está en los 3 niveles. Lo más difícil es convencer la cabeza, y de ahí empezar a bajar hasta convencer a quienes van a hacer los operativos en los cambios o en los ajustes o en las mejoras que vas a hacer, pues se hace complejo de entrada. Pero si de principio tú no logras convencer a quien toma la decisión y quien va a apoyar el proyecto, y que este proyecto va a traer cambios que pueden ser dolorosos porque le tienes que decir, así como tú lo estás haciendo, no funciona. Y él dice, pero es que siempre lo he hecho así durante toda mi vida y este negocio se levantó porque lo hice así. Ah, perfecto, entonces no tengo nada que estar haciendo aquí, me retiro, ¿no? Entonces, creo que el problema, y no solo es en las empresas, es incluso en las instituciones, ¿no? En las instituciones, convencer a alguien que ha enseñado durante N años algo y decirle que como lo están haciendo ya no es la forma, o que hay una mejor forma, o que se puede cambiar,
pues ahí empieza la comunicación, ¿no? Entonces, creo que todos los proyectos tienen su grado de complejidad. Siempre el ser humano será el elemento más complejo y por lo tanto al que hay que convencer y el que más dificultad traerá para poder hacerlo, ¿no? Pero una vez de que ya están convencidos, el proyecto nada más son retos de ir midiendo, analizando, aplicando herramientas, cuál tipo de herramientas, y finalmente los datos son los que nos van a ir diciendo, dale por aquí, dale por allá, esto sí, esto no, aquí está el problema, aquí céntrate. Es cuestión también de qué tanto manejes las AS y qué tanta experiencia hayas tenido para implementarlas y saber cuáles y cuándo utilizarlas, ¿no? De ahí para allá la complejidad, creo que cualquier proyecto se vuelve simple si lo haces con conocimiento de causa y tienes de aliados a la gente, ¿no? Okay. Voy yo con la siguiente pregunta, doctor. Estuvimos platicando la otra vez un poquito sobre que la parte del Lean Six Sigma trata de una mejora. Y mi pregunta va relacionado. ¿Cómo liderar o cómo motivar a un equipo de trabajo para poder implementar Lean Six Sigma? Ya que, por lo regular, en la cultura organizacional de una empresa, un proyecto, normalmente la gente se resiste a un cambio. ¿Cómo lidera y cómo proyecta y cómo motiva para este proyecto poder implementar Lean Six Sigma, doctor? Bien, mira, yo creo que lo más importante es el cómo llegamos a la gente. Toda la gente es valiosa en función de lo que sabe, porque finalmente la gente que está en la línea de producción o la gente que está en la operación, pues es el experto de su área de trabajo, ¿no? Entonces, el quererles enseñar cómo hacer lo que ellos ya hacen muy bien no es el camino, y a veces ahí es donde nos equivocamos. Lo que tenemos que hacer, y creo que a mí me funciona, es escucharlos, involucrarlos y tener la certeza con experiencias, conocimientos previos que hemos adquirido, el poderles escuchar y el poderles dar la posibilidad de que puedan intentarlo, ¿no? Ciertamente es un cambio de paradigma, es un cambio de cultura que siempre que hablamos de cambio, pues naturalmente la gente siempre se resiste, ¿no? ¿Por qué? Porque es cambiar el status quo, es cambiar la forma en cómo lo vienen haciendo, cómo les ha dado resultados durante mucho tiempo, y plantear que estas metodologías, estas herramientas les pueden dar mejores resultados, pues es el reto principal, ¿no? Pero creo que esos barreras que se pone la gente se rompen con el convencimiento que tenga uno principalmente de que se puede. 2, facultándolos y involucrándolos en la toma de conciencia y de cambio. Y 3, haciéndoles ver que ellos son los expertos. Esos son elementos fundamentales, ¿no? Y que la otra, que si los resultados que se tienen al momento no son los resultados que se esperarían, significa que entonces lo que estamos haciendo tendríamos que empezar a cuestionarlo, ¿no? Y eso es lo primero que empezamos haciendo, ¿no? O sea, cuestionando si lo que estamos haciendo nos está dando el resultado deseado, entonces déjalo. Pero si el resultado no es el que queremos, entonces tenemos que empezar a hacer algo. Y lo primero que empezamos a hacer es reconocer que tenemos que cambiar algo de lo que estamos haciendo porque no ha funcionado hasta el momento, ¿no? Y creo que eso tiene que ver más con la cultura de la gente. Y ahí es donde la metodología o la forma en como yo he trabajado es primero crear cambios culturales entre la gente, ¿no? Y eso pues no es de corto plazo, es de largo plazo. Hay que convencer a muchos, hay que demostrarle a muchos y hay que involucrar a muchos para que los resultados se puedan dar. Y justo era una de las cosas que estuvimos platicando la última vez, ¿no? La cultura organizacional y vaya, la resistencia al cambio, ¿no? Son cosas que
enfrenta día a día un ingeniero industrial y más que nada cuando es un proyecto que va dirigido a la parte Lean. Entonces, muy curioso. La verdad, creo que su experiencia lo dice. Y hablando de la parte de la experiencia, usted tiene mucha experiencia en la parte del coaching. Entonces, el coaching, doctor, ¿cómo ayuda a desarrollar un proyecto de Lean Six Sigma? Bueno, lo primero que tendría que decirte es que no olvidemos que estos proyectos de cambio o proyectos de mejora se hacen con la gente, ¿no? Y que la gente pues es la que piensa, es la que está ahí, es la que resuelve y hay que facultarlos para que sean ellos quienes puedan tomar sus propias decisiones. Finalmente, las propuestas de cambio tienen que venir desde la gente y no desde el consultor. Cuando es así, nosotros que no conocemos nada del proceso somos los que queremos que se adapte la gente y eso será complicado, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer pues es primero escucharlos, recorrer el proceso con ellos, conocerlos, saber quiénes son, qué hacen, estar ahí en el Gemba, que es el área donde ocurren las cosas, donde se está dando el trabajo, no en una oficina, ni pensando que solo porque soy ingeniero tengo que no me voy a ensuciar las manos o tengo que estar siempre de traje y tengo que estar mandando. No, ve, involúcrate, camina, ensúciate e involúcrate con la gente para que los escuches y para que puedas generar, creo, el vínculo más importante, que es la confianza, ¿no? Para que ellos empiecen a decirte cuál es el problema principal y también te empiecen a dar las soluciones. Y creo que ahí es donde viene el coaching, ¿no? Que tú les puedas hacer las preguntas adecuadas, que tú les puedas canalizar y dar la confianza para que ellos vayan descubriendo que efectivamente pues la solución la pueden tener ellos y que sus ideas también son valiosas y que sus propuestas pueden ser escuchadas por quienes van a empezar estos procesos de cambio, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer todos los ingenieros es colgar el título donde tiene que estar, bajarnos del tabique que creemos en el que estamos subidos y caminar el proceso, conocer a la gente y ensuciarnos las manos para que la gente nos crea, ¿no? Y por otra parte, pues aprender a hacer preguntas que sean poderosas para que la gente pueda buscar las soluciones y busque las respuestas más adecuadas. Y si no, bueno, pues motivarlos a que sigan cuestionándose. Y bueno, en términos de coaching, las últimas veces que estuvimos platicando, hablamos un poquito de las tendencias a lo que hoy se enfrenta, el mercado cambiante, ¿no? Entonces, mi pregunta va, ¿qué tendencias usted cree, doctor, que vaya en el mercado internacional, no en este mundo globalizado, que vaya dirigido el Lean Six Sigma? ¿Qué tendencias hay hoy en día en el mercado que el Lean Six Sigma debe de estar presente? Bueno, hoy sin duda que la principal tendencia pues es todo lo que tiene que ver con la revolución 4.0, ¿no? Con la integración de los sistemas inteligentes, la integración de la automatización, de la computación en la nube y todas estas herramientas tecnológicas que se han ido incorporando hacia la producción y las operaciones, ¿no? Pero lo cierto es que también tendríamos que voltear a centrarnos en el ser humano, ¿no? Cuando sistematizamos y cuando automatizamos y cuando empezamos a desplazar a los entes pensantes, a las personas de los procesos, pues estamos deshumanizando propiamente la producción y a las organizaciones, ¿no? Y yo creo que ahí está el principal reto. ¿Cómo logramos integrar esta tendencia de buscar automatizar y hacer inteligente una organización? Pero ¿cómo lo hacemos con los seres humanos, no? ¿Por qué? Porque finalmente producimos para los seres humanos y producimos para que a los seres humanos
pues nos vaya bien, o sea, consumamos y vivamos de mejor manera. Pero hoy, pues parece que eso se nos está olvidando, ¿no? Y como ingenieros industriales, no deberíamos de olvidar la raíz fundamental de la ingeniería, ¿no? Que es el trabajo. Entonces, si nosotros como ingenieros industriales no pensamos en el ser humano, entonces estaríamos aceptando que las máquinas lo van a hacer y lo pueden hacer mejor que todos nosotros, ¿no? Y eso es innegable. Pero la pregunta es, ¿para qué producimos o para quién producimos? ¿Producimos para las máquinas o producimos para los seres humanos? ¿Aprovechamos los recursos que tenemos para que alguien se los quede o para que a la sociedad le vaya bien, ¿no? Entonces yo creo que una tendencia importante más allá de la 4.0 es empezar a humanizar lo que es la ingeniería industrial, lo que es la propia organización o las empresas, y humanizar la propia producción, ¿no? O sea, preguntarnos ¿para qué queremos seguir produciendo bienes y servicios? ¿Para quién queremos producir esos bienes y servicios? ¿Y para quién deberíamos de agregarle valor con esa producción, ¿no? Si queremos que sea para una sola persona, que es quienes son los dueños de la empresa o los accionistas, o queremos para que a la sociedad con sus propios recursos le vaya mejor, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de paradigma fuerte que se está moviendo hoy en día. Si el modelo económico que manejamos actualmente es el modelo que nos va a llevar a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y a mejorar las condiciones de trabajo. Todo indica que no. Y por lo tanto tendríamos que empezar a cambiar, ¿no? Y ese es, creo, un punto importante. Preguntarnos si como lo estamos haciendo y como nos lo están planteando las tendencias actuales, es el camino que queremos los seres humanos seguir, ¿no? Por eso es que hoy, y qué bueno que se da este podcast, porque estamos a una semana de que los grandes dueños de los capitales como Elon Musk y demás dijeron: paremos la inteligencia artificial porque no estamos todavía preparados. Revisemos lo que estamos haciendo porque podemos estar en el punto de inflexión donde ya no haya un punto de retorno, y entonces la sociedad y el ser humano estaremos pagando caro la factura en la cual nos estamos metiendo por la propia tecnología o por el avance tecnológico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que la ingeniería industrial también tendríamos que repensar esa parte, ¿no? Y los proyectos de mejora, la propia calidad y el propio mercado debería de estarse replanteando hoy qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, una tendencia fundamental es cuestionar todo lo que estamos haciendo y saber si eso que estamos haciendo es lo que finalmente quiere el ser humano, ¿no? Finalmente tú hablas de mercado, entonces el mercado somos los seres humanos, o sea, la economía es una ciencia social porque la hace el ser humano. Entonces, si nosotros no replanteamos y nosotros no cuestionamos la forma en cómo estamos produciendo, cómo estamos consumiendo, cómo estamos distribuyendo, cómo nos estamos relacionando con la empresa y con la producción, entonces seguirá pasando lo que está pasando ahora, ¿no? Y esta reflexión de por qué parar la inteligencia artificial, no estamos diciendo o no están diciendo que vayamos atrás y regresemos a la caverna, sino que vayamos con más preparación antes de que demos un salto en el cual posteriormente nos tengamos que arrepentir, ¿no? Entonces, yo sí haría ahí un llamado de que esa tendencia de cuestionar a quienes están produciendo, a quienes están proponiendo nuevos modelos y a quienes están proponiendo mejoras de forma irracional o pensando que son racionales, pues las cuestionemos nosotros mismos y más la ingeniería industrial, porque tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos con la producción de bienes y servicios. No, y es un punto importante justo hacia dónde va la industria 4.0, que era algo de lo que estábamos como platicando la última vez, ¿no? Realmente atender las necesidades del mercado y pues la inteligencia artificial, justo esta automatización, es un punto importante, ¿no? Es una reflexión
demasiado atinada. Aquí quiero hacer como un paréntesis de parte del podcast. Una de las razones por las cuales el doctor Lara está aquí, que seguramente nos estará escuchando, el director Nino Hernández nos había comentado mucho sobre la experiencia que tenía el doctor, y bueno, ojalá cuando lo escuche sepa que gracias a lo que nos comentaba, el podcast se pudo dar el día de hoy, y él nos comentaba en su momento: pregúntale al doctor Lara cuál cree que sea el futuro de la ingeniería industrial. Y ahí es donde, justo retomando la parte de lo que quería el director Nino, pues, doctor, ¿cuál es el futuro? Hablando en la tendencia que seguimos con esta pregunta sobre Lean Six Sigma. ¿Qué depara el futuro para el ingeniero industrial en Lean Six Sigma? Bueno, yo te hablaría más de hacia dónde va los cuestionamientos que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Finalmente, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Sabemos que las tendencias y quienes marcan estos ritmos pues son las grandes empresas, son las economías más desarrolladas, pero hoy estamos pues cuestionándonos todo esto, ¿no? Yo te diría que la ingeniería industrial hacia dónde va es a buscar la satisfacción del ser humano, ¿no? Y esto tiene que ver otra vez con el trabajo. Creo que la ingeniería industrial, más allá de buscar maximizar a toda costa la rentabilidad, minimizar los costos, maximizar la eficiencia, maximizar la eficacia, tendríamos que pensar en cómo maximizamos el bienestar de la gente, el bienestar de los trabajadores, cómo logramos que hagan más, sí, pero con el menor esfuerzo ellos y agregando el mayor posible para ellos y para su vida, ¿no? En el entendido de que la propia sociedad, los propios trabajadores, estamos viviendo procesos de cambio, ¿no? Tenemos un horizonte de vida mayor. Hoy mismo en Europa se está debatiendo, ahí en Francia, el que hay que alargar más los tiempos de retiro, y la gente no quiere eso, ¿no? En Japón, el trabajo que tenía la gente, que era trabajo de por vida, hoy los jóvenes tampoco quieren eso, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos que pensar en que los modelos anteriores que creíamos que nos habían dado resultados pues no funcionan para estas nuevas generaciones y para quienes van a tomar y están tomando las decisiones actualmente, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que empezar a tomar las decisiones en función de ellos, ¿no? ¿Y qué quieren hoy o qué tendríamos que pensar en los trabajadores que están agregando valor, ¿no? Para el mercado? Pues tendríamos que estar pensando en cómo le agregamos a esos trabajadores que agregan valor para el mercado, ¿no? Porque finalmente son quienes están haciendo realmente los procesos de transformación y los procesos de cambio, ¿no? Y hoy difícilmente podemos garantizarle a un trabajador que va a tener trabajo para toda la vida. Difícilmente vamos a poder garantizarle que ese trabajo que tiene le va a dar los satisfactores para la vida que él necesita, ¿no? Entonces yo creo que la ingeniería industrial, una de las tendencias es cómo logramos agregarle valor al trabajador en sus áreas de trabajo, ¿no? Es decir, okay, ¿cómo producimos más rápido? Sí, ¿cómo producimos mejor también? ¿Cómo lo hacemos en mayor volumen también? Pero también, ¿cómo lo hacemos para agregarle más valor al propio trabajador? Esto es, ¿cómo le quitamos riesgos ergonómicos? ¿Cómo le quitamos esfuerzos? ¿Cómo hacemos que sus jornadas de trabajo sean más eficientes y más eficaces en el sentido de que emplee el tiempo necesario y cumpla con el trabajo, con las cuotas de trabajo, y se pueda ir a su casa para tener tiempo disponible para su familia, para su vida, para su recreación, para su formación? Por la otra parte, ¿cómo le agregamos más valor al trabajador para que aprenda, se capacite y pueda resolver problemas de mejor manera, ¿no? Y ahí eso no estamos haciendo y no está haciendo la ingeniería industrial.
Recientemente yo acabo de venir de Japón, y el concepto de ingeniería industrial que tienen los japoneses lo han modificado al concepto que tenemos acá en Occidente, y ellos hablan de bienestar a la sociedad, de bienestar a los trabajadores, de bienestar a todo el entorno a través de la empresa, ¿no? Y aquí seguimos hablando de cómo maximizamos la utilidad para los accionistas, y no estamos pensando nunca en cómo le maximizamos y le beneficiamos a los trabajadores, ¿no? Entonces, creo que esa será una tendencia que vamos a ver en futuro. Por supuesto que la revolución 4.0 la vamos a ver. Están esperando los grandes gurús de la inteligencia artificial y de la automatización, están esperando que de aquí al 2030 tengamos la primera planta que es operada por un solo hombre, y estamos esperando que el 100% de los trabajadores se vayan a su casa a hacer home office. Todo eso está muy bien, pero la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con toda la demás gente, no? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Con qué va a ganar el sustento diario? ¿Cómo va a consumir todo eso que va a producir un solo ser humano con todos los robots y todas las máquinas? ¿De dónde se va a consumir? ¿Quién lo va a consumir? ¿Y de dónde van a salir esos recursos, no? Así es de que también creo que una tendencia de la ingeniería industrial es cómo hacemos para restituirle a la naturaleza los recursos que le estamos quitando y lo que estamos desperdiciando durante el consumo, ¿no? O sea, cómo le reponemos a la naturaleza el impacto que tiene la producción. Y entonces esto tendría que ver con un cambio radical en el modelo, que es, sí hacer que la empresa sea rentable, pero hacer que los otros dos factores de la economía, que es el trabajo, que es el ser humano, y la naturaleza que aporta la materia prima, también formen parte del beneficio que tiene una empresa, ¿no? Y ahí es donde el ingeniero industrial creo que tiene que empezar a hacer algo más importante. Y no hablamos de desarrollo sustentable porque siempre lo ponen así, ¿no? O sea, que haya beneficio económico y que haya beneficio social y que haya beneficio ecológico. Sí, pero bájalo, o sea, bájalo al beneficio social, al trabajador que está produciendo, y bájalo al entorno de donde la empresa está obteniendo sus recursos y en el mercado donde la empresa está vendiendo, ¿no? Porque después, es que con esto vamos a ahorrar bonos de carbono. Sí, y esos bonos de carbono, ¿a quién le están impactando? Si están contaminando el río que está aquí a la vuelta de la casa. Entonces, que ese proyecto involucre a esa empresa y esa actividad productiva con que se sanee ese río y no se tire, ¿no? Y se pueda aprovechar esa materia prima o esos desperdicios para otros procesos. Y se le reintegra a la naturaleza el impacto que le estamos generando. Entonces, yo creo que esas tendencias serán en los próximos años base fundamental de la ingeniería industrial, que ya lo empiezan a hacer, pero que no lo estamos todavía aterrizando, ¿no? Sí, justo una de las cuestiones que mencionaba el director Nino, que igual le mandamos un saludo, era justo eso. El doctor, de tanta experiencia que tiene en los temas tanto internacionales como nacionales, pues bueno, sabe hacia dónde va la tendencia y el futuro. Muchas gracias, doctor. Pues de mi parte ya son todas las preguntas. Creo que ya son todas las preguntas que vamos a hacer. Ok. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta, doctor. Adelante. ¿Qué recomendación le daría a los estudiantes que nos están escuchando, que son de la carrera de ingeniería industrial y que tal vez tengan la inquietud de dedicarse a esta parte de especializarse, quizás más adelante certificarse en Lean Six Sigma? ¿Qué recomendaciones les daría a los industriales que nos están escuchando? Y bueno, y a cualquier estudiante que nos esté escuchando y que tenga el interés. Bueno, primero que estudien estadística, que se vuelvan expertos en la estadística, que regresen a los principios básicos de la ingeniería industrial, las herramientas básicas de la calidad, que regresemos a los principios básicos de lo que es la ingeniería, que nació con el estudio del trabajo, que no se olviden que
en el centro de la producción o de cualquier operación está el ser humano, y que hay que, pues ahora sí que verlos como personas. No son más ni son menos, son iguales que nosotros. Nosotros lo que tenemos simplemente es que estamos habilitados con conocimientos diferentes, y quizás ellos tengan más conocimientos que nosotros del proceso, y que esa parte de aterrizar, de caminar, de estar con ellos, de escucharlos, sea un principio básico, ¿no? Primero. La otra, que se ensucien las manos, o sea, no hay mejor manera que hacerlo, y la mejor forma de aprender es ensuciándote. Yo todavía sí conozco algunos que creen que se aprende desde la computadora, metiendo en las hojas de cálculo los números, y que eso te dice cómo se hace ahí abajo, y desde ahí lo mandas, y crees que pasó en la vida real, como dijo la computadora, y los números que tú le metiste, ¿no? Lo cierto es que si no te involucras, si no vas, te ensucias y conoces a la gente, pues la verdad es que no va a pasar nada, ¿no? Quitémonos esa parte de que el título me sirve para tener una gran oficina, y me sirve para mandar, y el aprendizaje ya lo tengo todo porque me pasé 4 años, 5 años estudiando en un aula, ¿no? O sea, vayamos, aprendemos de la realidad, aprendamos de los demás, y colaboremos, y lideremos a la gente, porque a veces la gente no sabe, y nosotros, pues esa es la diferencia, ¿no? Aprendimos algo que ellos quizás no saben, y ahí es donde tenemos que enseñarles, ¿no? Y la mejor manera para aprender nosotros es enseñándoles a ellos. Entonces, el mundo es de aprendizaje, y hoy en el mundo del conocimiento, el conocimiento está ahí, y nosotros tenemos que ir por él. No somos productos terminados. Un título significa, sí, una oportunidad para seguir adelante en mejores condiciones, pero eso lo tenemos que demostrar en los hechos, ¿no? Entonces, ensúciense las manos, aprendan estadística, y bueno, sigan aprendiendo, porque apenas van a empezar en lo que es la realidad de la vida, y en la realidad de la vida es donde se aprende, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Aprovechen que estoy aquí, porque después quién sabe. Sí. Pues queremos agradecerle mucho por brindarnos esta pequeña larga plática. Yo sé que robamos minutos valiosos hace tiempo, pero le agradecemos mucho, porque esto seguramente servirá para los estudiantes y les va a dar un acercamiento a este tema que quizás muchos de ellos desconozcan. Esperemos poder contar con su presencia en otras ocasiones para ampliar seguramente este tema, que este es un pequeño acercamiento a lo que es la metodología Six Sigma, y definitivamente pues nos falta mucho camino por recorrer, tocando varios puntos en particular. Quisiera preguntarles si es que tiene alguna información de contacto, por si alguien quisiera ponerse en contacto para ampliar estas dudas que pudiera surgir. Primero, agradecer la invitación para esta charla. Espero no haber sido preciso en las respuestas de las preguntas y las dudas que ustedes plantearon, y que más que aprender les haya servido para movernos un poquito ahí las neuronas, y cuestionarnos algunas cosas, y reflexionar sobre lo que hacemos en la ingeniería industrial, y lo que se hace en el tecnológico de allá de Iztapalapa, ¿no? Y eso le ayude a los jóvenes a que se replanteen objetivos, se replanteen visiones de vida, y se replanteen también lo que quieren de su carrera. Agradecido por la invitación. Mi contacto es a través de correo, coachlara@hotmail.com. Ahí es el correo personal. Ahí con todo gusto me mandan un correo, y con todo gusto yo puedo contestar sus dudas, motivaciones u orientaciones, si es que lo necesitan. Y si no, bueno, pues a través de ustedes, el maestro
Tamayo y la maestra Rivera. Ahí cualquier duda, acérquense a ellos y ellos tienen mi contacto directo y pueden con todo gusto preguntarme lo que gusten. A sus órdenes. Un placer. Un placer, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, que le escriban ahí a coachlara@hotmail.com, ¿vale? Para los que están interesados. Muchísimas gracias por su presencia, agradecemos por su tiempo. Agradecemos una vez más a todos los que nos escucharon. Y bueno, este es un podcast más de Zona de Ingeniería.